Hola, buenas tardes y bienvenidos a Mincaricui, un programa de formación de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Puglia Sunchis con el auspicio de LED y que busca que aportemos juntos a la construcción de una educación y de un país más justo para todos. Hoy, viernes, cerramos este primer ciclo de Mincaricui que hemos llamado Escuchándonos en la tormenta, haciendo alusión a este momento tan difícil sociopolíticamente hablando que vive nuestro país desde hace ya algún buen tiempo. Y hemos invitado para cerrar este ciclo realmente a una invitada de lujo, a Rocío Silva Santisteban, que la presentaremos como se debe en unos instantes, pero quería recordar que hemos tenido 3 participantes previos dentro de este ciclo que realmente han dado muchas luces desde sus diferentes perspectivas. Hemos tenido a Manuel Bello, a Virginia Pinares, a Abel Ancalle, y hoy, como decía, cerramos este ciclo con broche de oro con Rocío Silva. Ella es abogada, es periodista, es escritora, es poeta, es docente, ha sido congresista de la República y sin duda es una de las políticas e intelectuales más importantes de nuestro país. Rocío, bienvenida a Mincarico y gracias por haber aceptado esta entrevista. Estamos con el micro apagado, cuidado. Estás con el micro apagado. Perdón, gracias Mili, gracias por la invitación y gracias por permitirme participar de este espacio, además de un espacio de un centro de educación que admiro mucho, ¿no? Puya Sunchis. Muchas gracias por eso, Rocío. Empezamos de frente, directo al tema. A ver, En relación a la crisis actual, ¿cómo piensas que hemos llegado hasta aquí, a este momento tan difícil que vivimos? ¿Dónde ubicas tú el corazón del problema, la esencia del problema? bueno, yo creo que estamos pasando por dos tipos de crisis. Una especie de crisis macro, una crisis de larga duración, una crisis de un final de un periodo. Pienso que ese final del periodo es el final de digamos, esta nación llamada Perú a partir de la independencia, en la que un grupo de criollos y algunos mestizos privilegiados, entre otros, fueron los que se organizaron como tal, excluyendo a la gran cantidad de población indígena, afroperuana, a la gran cantidad de población también mestiza pobre, etcétera. Entonces, ese proceso que podríamos llamarlo la gran crisis histórica, una especie de colapso social, es algo que ya viene desde hace varios años, ¿no? Y creo que viene desde, obviamente, la época del conflicto armado, el posterior gobierno de Fujimori y la transición a la democracia, que en realidad no fue una transición tan completa, ¿no? Eh, Eso, digamos, ha implicado que, digamos, la situación de nuestro país, la situación especialmente de los pobres, de la gente oprimida, de los pueblos indígenas, etcétera, se ha mantenido tal cual, ¿no? Durante años de años. Y siento que en los últimos 20 años, pues eso ha llegado a un nivel mucho más fuerte con las diversas crisis locales, territoriales, a partir del capitalismo extractivista en el que nos encontramos en estos momentos, ¿no? Es decir, el modelo de desarrollo es un modelo de desarrollo primario exportador que apuesta por el extractivismo y, por supuesto, sacrifica a las personas que están en los territorios. Pero eso no se había notado tanto. ¿Por qué? Porque todas estas luchas, todas estas diversas situaciones son situaciones que están, digamos, en los territorios, ¿no? O sea, las crisis son crisis territoriales en espacios concretos, en Espinar, en Conga, en Tía María, en Puno, ¿no? En la minera Santana, etcétera. Pero lo que ha pasado ahora es que había una explosión. Y había una explosión, ¿por qué? Porque eh, Pedro Castillo, con todas las diferencias que tengo con él, representaba simbólicamente a aquellos peruanos despojados, los ninguneados de toda la vida, los excluidos de toda la vida, que con él habían llegado
a ese espacio de la presidencia del Perú. Ahora, que el individuo no tuvo el nivel, que pasaron varias cosas. Sí, 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 todo, todo, ¿no? Realmente, sí, con todo, toda la situación. Pero él representaba un voto, ¿no? El voto del Perú de adentro, el voto del Perú, eh, eh, digamos, rural, no solo de las regiones, porque no solo estaban acá presentes Cusco, Puno, Juliaca, no, sino también Huancané, Espinar, las comunidades de arriba de Espinar. Entonces, eso es lo que ha implicado, ¿no? O sea, simbólicamente pues ha sido bien poderoso que se dé este cambio y que suba nuevamente a la derecha y que todo siga como tal. Y ese es, digamos, o sea, esa sería la gran crisis profunda, ¿no? El colapso social al que se refiere José Carlos Agüero en un famoso artículo que publicó hace un tiempo que llamó Desprecio. Pero hay una segunda crisis de representación que comienza el 2016 con la crisis esta de Keiko Fujimori y PPK, que comienzan a oponerse y está este enfrentamiento entre el legislativo y el ejecutivo que llega a su paroxismo el 7 de diciembre. ¿No? Eso es lo que creo, digamos, en resumen. Ujú. Es, bueno, interesante, predecible, pero interesante cómo las cuatro entrevistas que estamos teniendo en este ciclo, ¿no? Con este tema, coinciden tanto, ¿no? En las razones. Unos desde la exclusión, la manera como lo propuso Virginia, como lo propuso Virginia, es una líder campesina muy fuerte, íntegra, interesante, importante, de Cotabambas, y Abel Sí, Ancalle, joven estudiante, de origen campesino, por lo menos familiarmente, ¿no? Ellos ambos, desde su edad, desde su perspectiva, coinciden contigo en esa exclusión, ¿no? Y también en la visión de Castillo, ¿no? También, este, y sí, y la visión tuya, ya más académica, más de análisis, de la situación junto con Manuel Bello, ¿no? O sea, realmente, sí, como que aclara muy bien el panorama y te agradecemos por eso. Entonces, bueno, estamos hablando tú estás planteando una crisis macro que tiene que ver con esa exclusión que data es histórica, ¿no? Desde los criollos, desde los mestizos privilegiados que pudieron acceder al poder y desde este modelo de desarrollo, ¿no? Extractivista, ¿no? Con el capitalismo como fuente, ¿no? ¿Ves posible que alcancemos un nivel de comunicación que nos permita a los peruanos y peruanas escucharnos y comprendernos? bueno, es que el problema no es solo la comunicación, ¿no? Los problemas son diversos, son varios, ¿no? No es un problema solo de comunicación, no es un problema solo de que yo no me estoy comunicando bien contigo, tú no me entiendes. Porque, por ejemplo, ¿no? O sea, Dina Boluarte, la presidenta Dina Boluarte, lo que dice es lo siguiente, ¿no? No entiendo qué pasa, ¿no? Con la gente, no entiendo por qué están en contra, ¿no? O sea, yo he seguido, ¿no? La secuencia constitucional, ¿no? Y en ese sentido, pues claro, este gobierno no es un gobierno ilegal, pero es un gobierno ilegítimo, ¿no? Entonces ella dice, bueno, no entiendo, ¿no? Pero cuando conversa con la gente, cuando se supone que, digamos, hace un comentario para darle un retorno de lo que reclama la gente, ella dice, no, o sea, pero conversemos, ¿no? Conversemos sobre lo que ustedes quieren, sobre el agua, sobre las necesidades, sobre... Entonces, ahí, a mi parecer, sigue siendo ministra de Inclusión Social. Y la gente no quiere eso. La gente no quiere el bono, no quiere ser solamente el sujeto del programa Juntos, ¿no? O sea, lo que la gente quiere es otra cosa. O sea, la gente dice, ¿saben qué? O sea, yo ya estoy recibiendo Juntos y todo lo demás porque no tengo plata, es cierto, necesito ese dinero dinamiza de alguna manera el mercado local, pero ojo, o sea, yo no quiero quedarme así toda la vida. Yo lo que quiero es que respeten mi voto. Si yo he votado por tal propuesta, yo quiero que esa propuesta esté en el poder.
¿no? Y esa propuesta no está en el poder, porque lo que usted ha hecho es traicionar a Pedro Castillo en ese sentido, cambiar totalmente la propuesta política, eh, eh, aliarse con la derecha, aliarse con la fuerza retrógrada de toda la vida, y cree que yo soy idiota. Y yo no soy ningún idiota, porque yo soy un ciudadano peruano, una ciudadana peruana, y yo lo que quiero y lo que reclamo es eso, es ciudadanía. Y eso parece que no se entendiera, ¿no? O sea, es como, no, ojo, yo te doy a ti agenda social, no me respondas con agenda política, ¿ah? No me respondas. No, pues no es así. O sea, el ciudadano puede responder con la agenda que le dé la gana, porque lo que está percibiendo el peruano y la peruana, especialmente del sur andino, es que hace años están votando por un proyecto político y se está volteando ese proyecto político, ¿no? Y no me refiero necesariamente que sea izquierda, no, 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 sino que son proyectos de reivindicación de grandes sectores, que son sectores excluidos de toda la vida. Y por eso digo, o sea, los, los, eh, eh, los digamos, comerciantes de Juliaca, los mineros informales de la zona de la Rinconada, etcétera, etcétera. O sea, son personas que tienen ingresos, pero no se les reconoce, pues, no se reconoce, o sea, por ejemplo, no hay políticas públicas para integrar el tema de lo que es la minería informal, etcétera, no hay políticas públicas para apoyar a los comerciantes que dependen de la famosa culebra de Puno. Entonces, lo que quieren es eso, o sea, lo que quieren es Estado, lo que quieren formar parte del Estado, lo que quieren es que haya poder funcionar, ¿no? Y eso es lo que no se les ofrece. Entonces, esas son las lecturas, ¿no? Y a mí me parece que la lectura de la derecha en estos momentos es tremendamente cínica. Y claro, la ciudadanía se ha movilizado y hay pues más de 50 y tantos muertos, producto del abuso de la fuerza, y eso no es cualquier cosa, pues la gente tiene miedo también, o sea, la gente no va a decir, bueno, yo no voy a salir a poner mi pecho así de simple, ¿no? Tengo una hija, tengo familia, tengo un hijo. Entonces, eso también, esa es una reacción también, es una reacción, digamos, natural, y es por eso que hay una reorganización del movimiento social y bueno, esperemos que se reorganice de la mejor manera para poder establecer parámetros de resistencia, ¿no? Porque hay que resistir al embate de una derecha por la que no se votó. A ver, nosotros habíamos llamado con mucha ilusión, si quieres, con mucho espíritu positivo, ¿no? A este ciclo, escuchándonos en la tormenta. Recuerdo muy bien conversando con la directora académica de la escuela, con Cecilia Aguiluz, y decía, necesitamos esperanza, o sea, necesitamos saber, necesitamos creer que es posible que dialoguemos. Bueno, lo planteamos así, derecha-izquierda, ¿no? Así, como dices, con la agenda que cada uno tiene. Pero ¿será posible que podamos coincidir en algo, que algo se cruce en ambas agendas, en ambos intereses, en ambos caminos? ¿Crees que eso sea posible? Un punto en No, común. bueno, puntos en común sí, por supuesto, hay múltiples, ¿no? Yo creo que en verdad todos lo que queremos es lo mejor para el país, pero ¿qué es lo mejor para el país? O sea, para ciertos sectores lo mejor para el país es que, bueno, pues que vengan las empresas mineras y entren y entren y entren, y la minería informal y todo, y al final, bueno, nos quedamos con un país desértico, con un país con cráteres como la Luna, pero ¿qué importa? Pues porque nos dieron un puñadito de dinero. Y bueno, y hay otras personas que decimos, no, no queremos eso. Lo que nosotros queremos es que haya ordenamiento territorial, que se haga minería en unos lugares y en otros lugares que no se haga. ¿Por qué? Porque son fuentes de agua, cabeceras de cuenca, porque son puquiales, ríos, humedales, y eso no se puede, no se puede romper. No se puede romper ese precario sistema hídrico porque es lo que necesitamos para vivir. Necesitamos el agua es lo más importante. Eso siempre lo ha dicho la gente en el mundo campesino, ¿no? Agua sí, oro no, eso era clarísimo, ¿no? Porque además nos dicen, no sé, del agua se vive, el oro no se come, ¿no? Ni se toma. Entonces, eso es algo que es muy evidente, pero
para ciertos sectores del país, para los sectores de grandes ingresos, para los sectores de Lima, etcétera, eh, eh, para los que se benefician pues del sistema, eso no es posible, ¿no? Eso no es posible y considera que no, en verdad, esta forma de desarrollo es la forma de desarrollo que nos ha llevado a un crecimiento económico y ese crecimiento económico ha sido muy provechoso. ¿Provechoso para quiénes? ¿Quiénes? ¿Cuál fue el país con mayor mortalidad por millón de habitantes en el mundo? Perú. ¿Por qué? Porque no teníamos camas UCI, porque no teníamos sistemas, porque no teníamos médicos UCI, porque ¿para qué nos sirve una cama UCI si no tenemos un médico UCI? Porque no teníamos ventiladores mecánicos, porque no estábamos preparados, porque no tenemos un sistema de salud digno, porque acá la gente o se muere o tiene plata. Los que tienen plata no se mueren porque van a la clínica. Y los que no tienen plata, bueno, haz tu cola en el seguro, pues. Haz tu cola en el CIS. Llama por teléfono al seguro y pide tu cita. Y demórate 4 meses en pedir tu cita. Y llama a las 4 de la mañana a ver si te hacen caso. O sea, son cosas que todos vivimos, o sea, todos vivimos. Lo que yo estoy hablando es, o sea, ustedes no han ido al seguro acaso, de lo que es terrible, debe ser más difícil todavía el seguro en el Cusco, aquí en Lima, nomás las colas que hay en el seguro, en el Rebagliati, en el Almenar, etcétera. Y con todo eso, ¿no? Tú pides, no sé, estoy mal, quiero ir al médico y te dicen, bueno, dentro de 3 meses puedes tener una cita, o sea, ya cuando ya me morí. Es una situación bien penosa, bien terrible, y eso no les importa. A los dueños de este país no les importa, no les importa. Si no les importan los muertos, no les importan los 17 muertos de Juliaca, ¿no? O sea, he escuchado gente que decía, bueno, habrá más muertos, pues, 200 muertos. ¿Qué? ¿Qué? O sea, una sola persona muerta, una sola Mm, persona muerta. Debería ser un escándalo para este país, sí. pero no es un escándalo porque la vida en el Perú no vale nada, pero vale menos si en lugar de tener la piel blanca como yo la tengo, tienes la piel marrón, vale menos, vale menos. Y si le tienes la piel afro, vale menos, ¿no? Y vale menos si además eres indígena, y vale menos si además vives en Pucallpa o en Pichanaki o en Ilave, vale menos todavía, menos. Entonces, eso es un escándalo, eso no es democracia, eso no es democracia. Eso es otra forma de entender el gobierno. Ese gobierno no puede perdurar. Entonces, cuando hablamos de buenas intenciones, de que sí, tenemos que reunirnos y, bueno, tiene que haber consensos, sí, tiene que haber consensos mínimos, pero por ejemplo, ¿no? O sea, en determinados grupos en los que yo estoy, o sea, un consenso para mí es que Dina Boluarte se tiene que ir a su casa, ¿no? Entonces, si la otra persona dice, no, para mí eso no es consenso, yo no estoy de acuerdo contigo, Dina se tiene que quedar en 2026, bueno, no hay consenso, pues, ¿qué quiere? O sea, no hay consenso, pues, no hay. O sea, nosotros tenemos una posición y esa posición es una posición firme. ¿Por qué se tiene que ir a su casa? Porque hay 60 muertos de por medio. Y es Mm. un escándalo, de verdad, que una democracia pueda producir esta cantidad de muertos. Fíjense lo que pasó el, el 7 de enero en Brasil, cuando se metieron los bolsonaristas al Palacio Legislativo y al Palacio Ejecutivo de Brasilia. O sea, se metieron cantidades de personas, era una locura. Entraron, rompieron las lunas, rompieron los escritorios, se llevaron, se robaron obras de arte. Fue un destrozo absoluto y total. ¿Cuántos muertos? Ni uno. 1.500 detenidos. 1.500 detenidos. Porque fue una gran cantidad de gente que entró ahí, ¿no? Habrán entrado, digo yo, unos 5.000 personas, por lo menos. 1.500 detenidos, ni un solo muerto. Esa es una democracia. Y ahora con lo que ha En pasado en Francia, ¿no? Francia, ¿no? Es- Exacto, ¿no? Con Macron, o sea, ahí, pucha, que te queman, ¿no? Te queman la estación del metro. Imagínense acá lo que hubiera pasado. No, acá es que vivimos en un país absolutamente autoritario, que desprecia, racista, colonial, y que es tremendamente tolerante ante situaciones de abuso permanente, ¿no? Y le importa un pepino lo que les pasa a la gente de más allá, y les importa en verdad un rábano los muertos de su felicidad, como dice la canción, Ujú. los muertos de su felicidad. O sea, la Mm. felicidad, mi felicidad tiene muertos, bueno, ya, ¿qué me importan esos muertos? Yo soy feliz.
ese es el grave problema de nuestro país, ese es el grave problema del Perú. Y si la iglesia y los colegios y la gente y los sindicatos y las mujeres organizadas y los frentes de defensa no hacemos nada en contra de eso, entonces el fascismo se va a imponer. ¿Cuáles serían las salidas posibles? A ver, podemos hablar también de esto que nos invitas a pensar, a repensar el tema de una nueva constitución. Qué salidas posibles le ves, aunque sea a largo plazo, a la situación que estamos viviendo como sociedad peruana? Bueno, yo creo que sí hay salidas, ¿no? Que hay que ser realistas, pero sobre todo hay que ser optimistas, más que optimistas hay que tener esperanza, ¿no? Eso es lo más importante, ¿no? Y yo creo que una salida es sin duda el cambio constitucional, pero no un cambio solo de un marco jurídico y un cambio pensado solo desde una perspectiva técnico-jurídica. Eso no me parece, ¿no? O sea, creo que los abogados constitucionalistas nos pueden ayudar mucho, pero no se trata de un tema técnico, se trata de un tema político. En ese sentido, lo que debemos de pensar es que re- necesitamos reiniciar, ¿no? Nuestra, nuestro pacto nacional. Y para eso lo que urge es darle a todos esos sectores que hemos visto que en los últimos meses se han levantado indignados, ¿no? Especialmente por la muerte de sus paisanos, darles el espacio que requieren. Y para eso necesitamos una profunda reforma descentralista. Porque fíjense, si incluso el canon minero, que es lo que hoy siempre se arguye, ¿no? Como el gran argumento para el desarrollo local, pues no funciona bien si es que no es con los diversos permisos del Ministerio de Economía y Finanzas. Es decir, el MEF sigue siendo, digamos, la madre de todas las llaves, ¿no? De todos los candados para que funcionen, digamos, los dineros públicos. Y si bien es cierto que han habido malas experiencias, como el caso de la región Ancash, con Antamina y con todos estos gobernadores malditos que se tiraron el dinero, pero bueno, eso, o sea, digamos, o sea, no es razón para controlar desde Lima todos los proyectos de desarrollo, etcétera, etcétera, ¿no? Y por último, también, otro de los graves problemas de nuestro país, que es gravísimo, ¿no? Es la corrupción. O sea, nos hemos dado cuenta ahora, he estado viendo, por ejemplo, los informes del fin de semana sobre el tema de Piura, y cómo hay hospitales que están en Piura totalmente inundados y los acaban de inaugurar hace 4 meses. Entonces, pero ¿cómo no se les ocurrió poner un techo, por lo menos, que no se filtrara el agua, por Dios, y saben que se va a venir, o sea, que el tema del niño es algo que es recurrente, ¿no? O sea, es algo terrible, ¿no? Es como, o sea, el tema de la corrupción es algo que puede matar, matar y matar gente. Es lo que ha pasado, lo que pasó en el terremoto en Turquía, por Dios. O sea, todos esos edificios que se venían abajo era porque precisamente se habían sido construidos sin, digamos, pasando las exigencias de construcción sísmica, ¿no? Y no quiero ni pensar en Lima, ¿no? Que es una ciudad tremendamente sísmica y que vemos a la vuelta que hay unos tremendos edificios gigantescos que de pronto se vienen abajo, ¿no? Porque no sabemos, pues, si la gente cumplió o no cumplió. Eso se va a ver solamente a posteriori. Entonces, ese es otro segundo gran problema fuerte. Ahora, en el ámbito regional, en el ámbito local, es más fácil el control del problema de la corrupción, porque uno sabe, pues más o menos, ¿no? O sea, sabe en el espacio más local, ah, esto es un corrupto, ah, en Lima la cosa se disuelve, ¿no? Pero en la zona de las pequeñas ciudades uno dice, algo está haciendo este. Entonces, yo sí creo que a partir, digamos, digamos, de un monitoreo mucho más claro de parte de la Contraloría y incluso de que nosotros, los ciudadanos, eh, digamos, podamos tener una participación más activa en la Contraloría de la República, se pudiera hacer un control más preciso de la corrupción. Entonces, tenemos nueva constitución, el tema de control de corrupción,
también el gran descrédito de los políticos, ¿no? Que es una desgracia realmente ahora ver el Congreso, ¿no? Estos congresistas que le piden cupo a sus trabajadores, ¿cómo es posible, ¿no? Que realmente, bueno, yo he sido congresista, ¿no? Y realmente a mí siempre me pareció un gran privilegio trabajar con las personas con las que trabajé el año y medio que estuve, que fue el Congreso del 2020, que fue un Congreso supletorio, ¿no? Pero yo, o sea, no que yo sepa en esa época, creo que hubo un caso de una señora que por ahí se filtró y la mandamos a ética y fue sancionada y todo, ¿no? Y claro, después nos odiaba, pero, o sea, como no va a ser sancionada una persona que está pidiendo una cuota, ¿no? A sus trabajadores. Pero lo que está pasando ahora es ya indigno. Es como, pienso que la gente, o sea, los congresistas que están ahí, sienten que le están haciendo un favor a la gente, ¿no? Ah, o sea, he sido yo, han votado por mí, aunque hayan votado 3.000 personas, no les importa, ¿no? Y dicen, no, es que han votado por mí, y yo te he traído acá, entonces tú me debes. O sea, ¿en qué le va a deber? O sea, lo que le debe es el trabajo, ¿no? Lo que le debe es que planteen, o sea, si tienes trabajadores y asesores buenos, pues entonces que te planteen buenas normas, que te planteen una buena comunicación con tu público, que te hagan reuniones buenas de encuentros excelentes, etcétera, etcétera, y que tú puedas recoger también lo que dice la gente y también devolver y decir, oigan, ¿saben qué? Yo planteé esta propuesta de ley, etcétera, pero no me ha salido la propuesta, pues porque la mayoría hizo tal cosa, en fin, explicar, ¿no? O sea, se requiere una evolución también del congresista. O sea, cada congresista debería de hacer una especie de sesión con sus electores para devolver y decir, a ver, yo he hecho esto y esto y esto, pero no he podido hacer A, B, C, y no lo he podido hacer por esto y esto y esto, comprendan, ¿no? O, bueno, ¿ustedes qué quieren? ¿Qué hacemos? O sea, ¿qué hacemos para el próximo año? Si de nuevo me van a bloquear, ¿no? Entonces, por ahí hay caminos, ¿no? Tiene que haber una, digamos, una devolución, ¿no? O sea, ¿por qué estos congresistas que me parece increíble, o sea, realmente la gente puede votar por un congresista por mil motivos, pero me parece increíble que muchos piensen y sientan de que ellos son, no sé, te hacen sentir así también el Congreso, la verdad, Mili. En el Congreso, o sea, cuando uno camina hacia adentro del Congreso, es como, ay, el congresista, la señora congresista, la doctora, ay, ay. Es como, es bien palaciego, es Diosa, sorprendente, ¿no? de verdad. Es Endiosamos, sí. sorprendente, sí, es algo terrible, es algo que no debería ser, no debería suceder. Eso es lo que se tiene que cortar, esa cultura de palaciega del Congreso. Eso es lo que se debería de cortar. Ujú. A ver, planteas salidas posibles a través de la lucha contra la corrupción, a través de una nueva constitución y de ver la manera de mejorar este descrédito político, ¿no? De los congresistas, básicamente. No solamente, pero también. Entonces, creo Eh, bueno, es muy fácil, ¿no? Estar como de acuerdo con el tema de la corrupción, de los políticos también, pero hay algunos temores con el tema de la nueva constitución que comparto ahora contigo, que tiene que ver, que ya lo habrás escuchado sin duda, que tiene que ver con, sí, estábamos creyendo que la nueva constitución podría ser una salida. Pero ¿quién va a elegir a la Asamblea Constituyente? ¿El Congreso que tenemos ahora? Porque deciden No, todo ahora, ¿no? Entonces da un poco de miedo. ¿Te preocupa eso? O sea, ¿cómo realmente lo verías como un momento oportuno? Porque las próximas elecciones seguramente traerán un Congreso muy parecido al que tenemos ahora, ¿no? Difícilmente va a ser muy diferente. ¿Qué crees no, que pase? ¿Cómo? no, es que, o sea, a ver, la Asamblea Constituyente, o sea, eso es lo que no quiere la gente, ¿ya? Lo que no quiere la derecha es que haya una Asamblea Constituyente. Porque una Asamblea Constituyente está por encima del poder constituido, porque es el poder que se está constituyendo, ¿no? Entonces, puede tener poder
por encima del Congreso. Entonces no sería, o sea, la solución no es que eh, un Congreso cree una constitución, o lo que dijo Dina Boluarte, que me parece un craso error, ¿no? Ah, no, o sea, hagamos una constitución, sí, una reforma completa de la constitución, pero a partir de que en el próximo Congreso, esa era su propuesta, en la propuesta de ley que fue rechazada, en el próximo Congreso, entonces, la Comisión de Constitución propone a los preclaros para que los notables elaboren una constitución. Esto es una estupidez. Es una estupidez. Lo digo así, en términos gigantescos. ¿Por qué? Porque no es un tema técnico, lo vuelvo a repetir, es un tema político. Por lo tanto, lo que implica es que requerimos un cambio absoluto, un cambio total, una renovación. Y la única manera en que esa renovación se dé es con una asamblea constituyente completamente diferente. Una asamblea constituyente digamos que en la que estén representados los pueblos indígenas, el pueblo aymara, el pueblo aguajún, la nación Wampis, ¿no? Que haya un grupo de gente que esté ahí representado por cuota. Tiene que haber una cuota indígena, definitivamente. Tiene que haber paridad y alternancia, tiene que haber toda una serie de características. Y todo este grupo tendría que formular un nuevo pacto nacional. No, no cambiar solamente el capítulo económico. No, no. O sea, no es eso. Es cambiarlo todo, cambiarlo profundamente, cambiarlo todo. ¿No? Y para cambiarlo todo, necesitamos repensar en el Perú. O sea, ¿somos un Estado-nación de verdad? ¿O somos un Estado plurinacional, con muchas naciones? Eso es un punto número uno. Entonces la gente dirá, no, o sea, es más, o sea, por ejemplo, ahí en la zona del Cusco la gente dice, no, yo no soy quechua, yo soy de la nación cana. Ah, ya, ojo. Entonces, somos un país plurinacional y tenemos que entenderlo desde esa perspectiva. Ahora, yo propongo esto y lo digo y la derecha se muere, se desmaya, me llaman comunista, evomoralista, bolivianista, o sea, traidor a la patria, ¿no? Pero es que no es así, sino que tienen pánico del cambio profundo, tienen pánico del cambio profundo. Ahora, yo, o sea, una propuesta de Asamblea Constituyente tampoco no es para que sea el próximo año, no, o sea, tendría que haber un trabajo previo, un trabajo de muchos espacios donde se debata el tema de la constituyente, no para decir, como te digo, vamos a cambiar esto y lo otro para que todo siga igual, no, sino que vamos a cambiar esto y lo otro porque queremos un cambio profundo, no, el concepto de inclusión social. El concepto de inclusión social es un concepto perverso. ¿Por qué? Porque si tú incluyes al indígena, e incluyes a la mujer, e incluyes al discapacitado, e incluyes a la población LGTBI, incluyes a los afros, incluyes a los niños, entonces, ¿quién es el que está incluido desde siempre? ¿Quién es el que no tiene que ser incluido porque está ahí desde siempre? El hombre criollo, urbano, heterosexual, que no tiene ninguna discapacidad de edad media. Ese es, pues, ese es el sujeto de la Constitución, ese es el sujeto del derecho. Y lo que tenemos que hacer es cambiar ese sujeto y hablar de un sujeto plural, de un sujeto del derecho plural, no que se incluya, sino que todos estén incluidos, que haya una pluralidad, pensar en la pluralidad, ¿no? Entonces, eso es un punto fundamental. Otro punto fundamental de un cambio de la Constitución no es solamente un reconocimiento de todos los derechos que están reconocidos en todos los tratados internacionales, porque eso ya está en los tratados, lo vamos a poner de todas maneras en la Constitución. No, lo que requerimos también es, por ejemplo, un reconocimiento de los derechos de la naturaleza, un reconocimiento de que los ríos tienen derecho a ser ríos más allá de que los seres humanos los utilicemos o no, ¿no? Y eso es, digamos, una característica ontológica propia que tenemos que reconocerla, que es parte de una manera de entender el mundo y que es lo que los hermanos indígenas nos han estado diciendo desde hace años y ellos son los que mantienen la Amazonía viva, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos son los que mantienen el precario equilibrio medioambiental de nuestro país. Y eso es hacia lo que debemos de apostar. O sea, yo apuesto por la biodiversidad porque es lo que nos va a dar futuro.
el futuro de la especie humana requiere biodiversidad y más bien nos vamos a ir a la destrucción si realmente seguimos empeñados en un desarrollo europeizante, ¿no? Coincido en eso, Rocío. Y es muy lúcido, además, porque las cosas que dices, además, con tanta convicción y claridad, realmente provocan lo que se busca en Mincarico y que es crear reflexión, ¿no? Hincharnos un poquito. Piensa más sobre esto, ¿no? O sea, Sí. nos invita a eso, a pensar más sobre temas que eventualmente uno incluso podría haber discrepado, ¿no? Y te agradecemos eso, te agradecemos la luz, Rocío, te agradecemos el tiempo que pasaste por el Congreso, porque fuiste una voz necesaria y creo Gracias. que lo hiciste realmente con la altura que esperábamos todos, los que creemos no en la izquierda, no con esa etiqueta, sino en lo humano, en lo correcto, en poder pensar realmente en todos y en todo también. Te agradecemos muchísimo haber compartido con nosotros este Mincarico y Rocío. Muchas gracias a ustedes, de verdad. Y bueno, yo todos estos comentarios que les hago son temas que vengo pensando desde hace mucho, que vengo reflexionando, pero no sola, ¿no? Sino con muchos compañeros y compañeras, también de las zonas, de los diversos territorios, como la propia señora Virginia Pinares, ¿no? Quien, o sea, yo recojo la información, recojo entrevistas, escucho a las mujeres y escucho lo que me dicen, lo que me reclaman, lo que dicen, oye, usted es tal cosa, usted es tal otra, y es cierto, y siempre lo digo, ¿no? Ustedes están en los territorios, nosotros estamos en las ciudades, ¿no? No somos los que vamos a sufrir, digamos, de los problemas que se dan en concreto, ¿no? Problemas de salud, medio ambiente, etcétera, ¿no? Entonces, son temas que creo que debemos de pensar un poquito, reflexionar, y especialmente para los jóvenes, ¿no? Para los jóvenes, para los papás jóvenes, también para los jóvenes profesionales, porque de ellos es el futuro, ¿no? Nosotros estamos por un rato en esta tierra, pero el futuro es un futuro que se viene muy problemático y nuestro país es un país que tiene muchas posibilidades para ese futuro problemático, pero tenemos que conservar precisamente lo más rico de nosotros, nuestra multiculturalidad, nuestra biodiversidad, nuestra variedad y heterogeneidad, eso, ¿no? Y respetarnos en esas diferencias. Gracias. Así. Gracias, Rocío. Y bien, llegamos al final de este Mincaricoy, el último, el del cierre del primer ciclo de esta sexta temporada que llamamos Escuchándonos en la Tormenta. Y recuerden que este y todos nuestros programas son luego convertidos en un resumen radial que podemos transmitir a través de dos emisoras de gran alcance regional, que son Radio Quillabamba y Radio Inti Raymi, pensando en aquellos que tienen poco acceso al Internet o que no tienen tanto tiempo para escuchar toda la entrevista. Igualmente, decirles que nuestros programas quedan siempre colgados, están en el canal de YouTube de la EESP Pujasunchis, los pueden buscar allí, o también en la página de Facebook de la escuela, que es seguramente por donde han tenido acceso hoy día. El próximo viernes comenzaremos un nuevo ciclo que hemos llamado Prácticas Culturales en Resistencia. Y contaremos con un gran invitado también. Él es Hipólito Peralta. Y para responder a la pregunta, ¿creer en la Pachamama es una religión? Bueno, esperamos poder contar con todos ustedes el próximo viernes a las 5 de la tarde. Nos vemos. Que estén muy bien. Chao.